Confiar en Dios no siempre significa comprender lo que Él está haciendo. En la Biblia, confiar casi nunca es sinónimo de certeza. Es una decisión que se toma en medio de la incertidumbre. El proceso de Dios no comienza cuando todo está claro, comienza cuando el corazón decide rendirse. Hay llamados de Dios que no llegan cuando estamos listos, sino cuando estamos disponibles. No piden permiso, no explican los detalles y no garantizan comodidad. Llegan, interrumpen y esperan una respuesta. Y pocas personas encarnan esta verdad con tanta profundidad como María de Nazaret, una joven común en un contexto complejo que dijo sí sin saber cómo terminaría la historia. El sí que cambió la historia. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María vivía en Nazaret, un pueblo pequeño y despreciado de Galilea. Dice Juan en el capítulo 1, en el verso 46, de Nazaret puede salir algo bueno. Ella era una joven prometida en matrimonio, probablemente entre los 13 y 16 años. En una cultura donde el honor familiar lo era todo. Aceptar el mensaje del ángel no significaba solo un desafío espiritual, sino un riesgo social real. Podía ser rechazada por José, señalada por su comunidad, incluso castigada según la ley. Cuando el ángel Gabriel le anuncia el plan de Dios, María pregunta: ¿cómo será esto? No porque dude, sino porque intenta comprender, pero nunca pide pruebas, nunca exige garantías, y cuando responde, dice algo radical para su tiempo. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En griego la expresión refleja entrega total, no resignación pasiva. María no entiende el proceso, pero confía plenamente en aquel que lo inicia. El sí de María no fue romántico, fue costoso. Confiar en el proceso de Dios no es aceptar algo cómodo, es rendirse a algo que nos supera. María no recibió un cronograma, recibió una promesa. No recibió explicaciones detalladas, recibió la presencia de Dios. Eso es lo que Proverbios enseña. Confiar no es entender cada paso, es caminar sabiendo quién guía. Y María confió sin controlar. Obedeció sin negociar,
aceptó un proceso que cambiaría su vida para siempre. Y Dios no le mostró todo de una vez, pero fue fiel en cada paso. Así actúa Dios con nosotros. No revela el camino completo, revela la siguiente obediencia. Confiar en el proceso es decir sí a Dios, aun cuando el futuro todavía no tiene forma. María no sabía cómo terminaría la historia, pero sabía quién la había llamado. Y eso fue suficiente. Muchos queremos confiar en Dios solo cuando entendemos el proceso. Pero la fe madura aprende a decir sí antes de tener todas las respuestas. Confiar es obedecer hoy, cuando el mañana aún no esté claro. Proverbios en el capítulo 3, en el verso 5 al 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el contexto judío del primer siglo, la palabra sierva no era simbólica, implicaba entrega total. María no dice si puedo, ni si todo sale bien, sino dice hágase. Hágase. Ese verbo expresa rendición, no resignación. María confía en la palabra de Dios, no en las circunstancias que vendrán. Ella entiende algo clave. Cuando Dios habla, su palabra sostiene incluso cuando su mensajero ya no está. Este es el corazón de Proverbios 3, vivido en carne humana, confiar sin apoyarse en la propia prudencia. Confiar en Dios es soltar la necesidad de controlar y descansar en su dirección. Mi hermano, no esperes tener todo claro para obedecer. Dios revela el camino a quienes se atreven a dar el paso. La pregunta para reflexionar: ¿en qué área Dios te está pidiendo confiar, aunque el proceso aún no tenga forma? El sí de María no fue el final del camino, fue el inicio del proceso. No busca perfección, busca corazones dispuestos, y cuando confiamos en Él, aún sin entender, Él se encarga de enderezar el camino. La palabra que resalta hoy es confianza. Vivirla significa creer que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos cómo lo hará. La palabra para el camino está en el Salmos 37, en el verso 5. Dice el verso: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mi amigo, mi hermano, tal vez hoy no entiendas el proceso, pero puedes confiar en quien lo sostiene. Decir sí puede dar miedo, pero Dios nunca falla a quienes confían en Él. En la próxima reflexión veremos cómo la fe se expresa en decisiones concretas cuando el corazón decide cambiar. El proceso continúa y Dios sigue guiando cada paso.